Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les ofrecemos el capítulo 6 de Argentina que va desde el año 1916 a 1930. Comencemos. El despertar de una nación. A principios del siglo XX, Argentina era una nación en plena transición. Aunque el país había experimentado un crecimiento económico considerable gracias a sus vastos recursos naturales y su éxito en la agricultura, la sociedad seguía dominada por una élite política que controlaba las riendas del poder. El sistema político argentino estaba marcado por el fraude electoral, el clientelismo y una rígida estructura social en la que las clases más bajas estaban excluidas del poder. La Ley Sáenz Peña de 1912 había prometido una democracia más inclusiva, garantizando el voto secreto y obligatorio para todos los hombres. Esta reforma representaba una nueva oportunidad para los sectores más desfavorecidos, los trabajadores, los inmigrantes y las clases medias. La ley prometió abrir las puertas a una mayor justicia política. ¿Qué hubiera significado para los argentinos de la época tener, por fin, la oportunidad de votar de manera secreta? ¿Realmente se podía transformar un sistema tan arraigado solo con una ley? Las elecciones de 1916 representaron la primera prueba de esa promesa. Durante mucho tiempo, los poderes fácticos habían manipulado las elecciones para asegurar la victoria de los candidatos que representaban sus intereses. Pero ahora, por primera vez, los votos de la gente serán contados de manera transparente, sin el temor a que sean anulados o reemplazados. La promesa de democracia era palpable. ¿Cuánto impacto puede tener un sistema electoral transparente en un país acostumbrado a la corrupción y el clientelismo? El simple hecho de tener elecciones libres y transparentes puede cambiar la estructura social de un país. La aparición de Hipólito Yrigoyen, un símbolo de cambio. En este clima de cambios políticos, surge la figura de Hipólito Yrigoyen, líder de la Unión Cívica Radical, UCR. Yrigoyen era un hombre carismático y atípico en el panorama político de la época. Mientras otros líderes políticos se adentraban en la lucha por el poder a través de la manipulación de la opinión pública o los favores de la élite, Yrigoyen optaba por un estilo más austero y directo, sin promover grandes reformas pero con la capacidad de atraer a las masas con su mensaje de justicia social. El lema de su campaña fue claro: la voluntad de las mayorías. Yrigoyen representaba la esperanza de los sectores populares, que durante mucho tiempo habían sido excluidos de la política. Su figura se convertía en un símbolo de la lucha por un futuro más equitativo, de la posibilidad de que los obreros, campesinos y estudiantes pudieran finalmente acceder a los espacios de poder. Pero, ¿puede un líder llegar a ser verdaderamente eficaz solo por la fuerza de su imagen y el apoyo de las masas? ¿Es posible que un mensaje de cambio profundo se base solo en la simbología sin una estrategia clara? Sin embargo, su ascenso también encontró una feroz resistencia. Los sectores conservadores y las clases altas, que siempre habían controlado el país, veían en Yrigoyen una amenaza para el orden establecido. Lo veían como un hombre impulsado por el populismo, que probablemente acabaría con las estructuras que tanto les beneficiaban. ¿Es posible que un líder cuyo principal apoyo proviene de los sectores populares sea percibido como una amenaza por aquellos que normalmente han controlado el poder? ¿Qué sucede en una sociedad cuando las clases altas ven a un líder como un enemigo? La victoria electoral de 1916, un nuevo comienzo. El 2 de abril de 1916, Yrigoyen ganó las elecciones presidenciales en una victoria histórica para la Unión Cívica Radical. La jornada fue celebrada por miles de argentinos que, por primera vez, se sintieron verdaderamente representados en las urnas. El acto de Yrigoyen tomando posesión de su cargo fue más que una mera formalidad. Los seguidores del nuevo presidente, llenos de esperanza y emoción, arrastraron su carruaje hasta la Casa Rosada en un acto simbólico de apoyo incondicional. ¿Cómo habría vivido el pueblo argentino en este momento? ¿Se habría sentido como una victoria personal para cada argentino que alguna vez se sintió invisible en la política? Yrigoyen no era solo un político, sino un símbolo de una nueva era. El hecho de que se dirigiera principalmente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad transformó la Casa Rosada, sede del gobierno, en un espacio al que todos podían acceder. Obreros, campesinos y estudiantes comenzaron a tener la oportunidad de acercarse al poder y presentar sus demandas. Este acto de accesibilidad, en contraste con las puertas cerradas a los más humildes durante gobiernos anteriores, cambió la percepción del poder. ¿Qué significa que un líder abra las puertas del poder a todos los sectores de la sociedad? ¿Es esta una acción que puede desestabilizar las bases del poder tradicional o es un paso necesario hacia una democracia inclusiva? La crisis económica global, el desafío de gobernar.
La euforia por el cambio y la promesa de una nueva era se vieron rápidamente desbordadas por una crisis económica global. La Primera Guerra Mundial dejó sus huellas profundas en la economía mundial, y Argentina no fue la excepción. Aunque en los primeros años del siglo XX Argentina había experimentado un auge económico gracias a las exportaciones de carne, trigo y otros productos agrícolas, la guerra afectó masivamente las relaciones comerciales. Europa, que había sido uno de los principales mercados de Argentina, se vio arrastrada por la guerra y la crisis, lo que redujo considerablemente las importaciones. El aumento de los precios de los productos básicos y el desempleo generalizado hicieron que los sectores más pobres de la población comenzaran a ver cómo las promesas de Irigoyen de justicia social y bienestar se desvanecían. ¿Es justo que los ciudadanos juzguen tan rápidamente a un gobierno por las crisis que están fuera del control de un líder? ¿Cómo puede un gobierno sostener la confianza popular cuando los problemas económicos son consecuencia de factores globales? La reforma universitaria de 1918, la juventud en lucha. Uno de los eventos que realmente marcó la historia social y política de Argentina fue la reforma universitaria de 1918, que nació de las protestas de los estudiantes en la Universidad Nacional de Córdoba. Los jóvenes universitarios se levantaron en protesta contra un sistema educativo considerado elitista y autoritario. La reforma no solo tenía un trasfondo educativo, sino que también se convirtió en un grito de independencia frente a los viejos poderes que dominaban la vida política y social del país. La reforma permitió a los estudiantes participar en la administración de las universidades, instaurando el principio del cogobierno. Este fue un paso importante hacia la democratización de la educación, no solo en Argentina, sino en toda América Latina. ¿Es legítima la lucha de los estudiantes para obtener mayor poder en las universidades, o este tipo de movimientos representan una amenaza para las estructuras tradicionales? ¿Hasta qué punto las universidades deben estar abiertas a la participación de todos, incluyendo a los estudiantes, o deben mantenerse como un espacio de élite de conocimiento? La Semana Trágica, represión y lucha obrera. En 1919, el país vivió uno de los momentos más dolorosos y significativos en su historia, la Semana Trágica. Durante esta semana, una huelga general convocada por los obreros de la industria metalúrgica en Buenos Aires se convirtió en un enfrentamiento violento con las fuerzas de seguridad. La represión estatal fue brutal, y decenas de obreros fueron asesinados por el ejército y la policía, mientras los líderes obreros fueron encarcelados y perseguidos. El impacto de este evento fue profundo. Los obreros que habían luchado por mejores condiciones de vida y trabajo se convirtieron en mártires de la lucha social, y el país fue testigo de cómo las estructuras de poder respondían con violencia ante las demandas del pueblo. ¿Es posible que un país avance sin pagar un precio tan alto por los derechos de los trabajadores? La Patagonia rebelde. La larga sombra de la represión. La violencia no se limitó a Buenos Aires. En la región de la Patagonia, los trabajadores de las industrias laneras se rebelaron contra las pésimas condiciones laborales a las que estaban sometidos. Ante la negativa de los terratenientes de mejorar las condiciones de los obreros, se desató una huelga que fue rápidamente sofocada con violencia. El gobierno, temeroso de que la huelga fuera un reflejo de una rebelión mayor, envió al ejército para poner fin a la revuelta. La represión fue brutal, y el saldo fue una matanza de cientos de trabajadores, muchos de ellos de origen inmigrante. ¿Qué genera en una sociedad que su gobierno recurra tan rápidamente a la violencia contra sus propios ciudadanos? ¿Es posible que el Estado utilice la violencia para restaurar el orden sin que esto implique un costo irreparable para la cohesión social? La caída de Irigoyen, un gobierno en crisis. En 1930, Irigoyen fue reelegido, pero su segundo mandato fue profundamente diferente al primero. La economía mundial había colapsado, y los efectos de la Gran Depresión se sintieron con fuerza en Argentina. En medio de una crisis económica y con su salud deteriorada, Irigoyen no pudo hacer frente a los desafíos de su gobierno. La oposición lo atacaba constantemente, y la prensa lo retrataba como un líder débil e incapaz. El 6 de septiembre de 1930, el golpe de Estado llevado a cabo por José Félix Uriburu marcó el fin de la democracia en ese periodo. Uriburu, apoyado por las fuerzas conservadoras y militares, destituyó a Irigoyen y se autoproclamó presidente. ¿Es posible justificar un golpe de Estado en tiempos de crisis? ¿Es el golpe un mal necesario para restaurar el orden, o es una ruptura irreversible con la voluntad del pueblo? En el próximo capítulo, 1930-1943, Argentina atraviesa una época de inestabilidad política y económica. Con el golpe de 1930, el país entra en una era de gobiernos militares, que se caracterizan por una represión constante y la limitación de las libertades civiles.
Sin embargo, el pueblo argentino no se quedará de brazos cruzados. Movimientos obreros, populares y partidos políticos comienzan a desafiar el régimen autoritario. Las tensiones sociales, las luchas de poder y los nuevos líderes que emergerán marcarán la continuación de esta historia en un país que parece estar atrapado en un ciclo de crisis y resistencia. ¿Puede la democracia volver a nacer de este caos, o la historia argentina está condenada a vivir bajo el autoritarismo? Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que te enteres de nuevas entregas. Hasta la próxima y muchas gracias.